La parábola de las 10 vírgenes lamentablemente ha sido muy tergiversada por el mundo cristiano religioso, puesto que siempre están enseñando que para que una persona sea digna de ser arrebatada y entrar a las bodas del Cordero, es necesario que la persona esté viviendo en una vida plenamente en santidad, dejando el pecado, siendo fervorosa en las cosas del Señor, teniendo muchas obras de obediencia y de justicia, una vida en plena santidad, para que cuando sea el arrebatamiento esta persona sea digna de ser arrebatada. Algo que es completamente contradictorio a las únicas dos demandas que el Padre Celestial, que el Señor Jesús nos está demandando a todo ser humano para poder entrar al reino de los cielos y esta persona obtenga la vida eterna. Y eso se encuentra en Marcos 1:15. Y dice la Escritura: arrepentíos y creed en el Evangelio. Esas únicas dos demandas nos está demandando el Señor para entrar al reino de los cielos y cuando sea el tiempo ser arrebatados. No tiene nada que ver con las obras, no tiene nada que ver con un cambio conductual externo. No, todo eso ocurre en el interior. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de pensamiento, es un cambio de parecer. No tiene nada que ver con un cambio conductual externo, como erróneamente la religión le predica a la gente cuando les dicen arrepiéntanse de sus pecados y aléjense de sus pecados para poder salvarse. Eso es una mentira diabólica. No tiene nada que ver con el verdadero arrepentimiento que es en la mente. Y como consecuencia, creed con fe en el Evangelio. El Evangelio es el anuncio, es el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículo 3 y 4. Ahora, lamentablemente la religión ha enseñado esta parábola de las 10 vírgenes metiéndole miedo a la gente, sembrándole miedo a los feligreses, a las personas, haciéndoles creer que tienen que vivir una vida casi angelical, completamente llena de santidad, para que cuando sea el arrebatamiento, Dios se los lleve a ellos. Y eso es mentira, completamente diabólico y errado. Leemos la Escritura en Mateo 25, del 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Más adelante leemos en la Escritura: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo: de cierto os digo que no os conozco. Ahora, si nos vamos donde dice la Escritura que las vírgenes prudentes tomaron aceite en sus vasijas, ¿qué representa el aceite en la Escritura? ¿Qué representa el aceite en las vírgenes prudentes? El aceite representa al Espíritu Santo. Eso quiere decir que las vírgenes prudentes son aquellos creyentes genuinos cristianos que tienen al Espíritu Santo viviendo, morando, habitando dentro de ellos. Este es el Espíritu Santo que está habitando y viviendo dentro de las vírgenes prudentes. Ahora, ¿de qué forma el Espíritu Santo puede entrar en una persona? Tenemos la respuesta en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, habiendo depositado tu fe en el anuncio del evangelio, como resultado fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está. Entonces, para poder tener al Espíritu Santo habitando dentro de ti, que Dios lo sumerja dentro del cuerpo del creyente, no tienes que hacer obras de santidad ni obras de justicia. La Escritura dice que solamente viene por creer con fe en el anuncio del Evangelio. Como resultado de oír la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el aceite dentro de las vasijas. El aceite dentro de las vasijas. ¿Sale? ¿Ya entienden? Entonces,
Una virgen prudente, esta es la virgen prudente, es un cristiano que obedeció al mandato de Dios en Marcos 1:15, que dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y también depositó su fe en el Evangelio. Eso es lo único que Dios nos está demandando para entrar al reino de los cielos y ser aptos para ser arrebatados. Solamente es la fe, que crean con fe en el Evangelio, previamente cambien sus pensamientos. Es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación, que es un cambio de mente. Metanoia está escrito en el griego original, y eso ocurre en el interior, no en el exterior. Entonces, dice la Escritura en San Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí está la voluntad del Padre, y fueron palabras de Cristo. Él dijo que el que crea en mí, que tenga fe en mí, tendrá vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A qué se refiere cuando dijo en el día postrero? Se refiere al día del arrebatamiento. Yo le resucitaré. Acuérdense que la Escritura también dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Ya? Eso dice la Escritura. Entonces, el Señor, obviamente en esos tiempos, todo aquel que creía en Él iba a dormir, iba a fallecer, la muerte física. Pero cuando fuera el día postrero, el día último, el día del arrebatamiento, Cristo mismo lo va a resucitar. A eso se refiere. Pero quiero que pongan atención. ¿Cuál es la voluntad del Padre para que tengamos vida eterna y podamos ser arrebatados? Lo dice Él, que crean en el Hijo, que crean con fe en el Evangelio, nada más. No te está pidiendo obras de santidad, no te está pidiendo obras de justicia, como acá las vírgenes insensatas cuando predican de este tema sí te lo están pidiendo. Ahora, ¿qué es una virgen insensata? Es todo cristiano que piensa que la salvación es una mezcla entre la fe y las obras, y eso es completamente errado. Ahora dice la Escritura que las vírgenes insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El aceite es el Espíritu Santo, ¿verdad? Ellas no tienen al Espíritu Santo viviendo dentro de ellas. Nunca lo han tenido y nunca lo tuvieron. Nunca lo tuvieron. Ellas pensaban que sí, pero no. Resulta ser que no. Ahora, virgen es sinónimo de pureza. Virgen es igual a pureza. Es decir, estas personas vivieron en plena santidad. Fueron completamente fervorosas y lo son todavía, porque aquí estamos todavía en la tierra. Pero son cristianos que están completamente en santidad, dejando el pecado, dejando su vida pecaminosa, pero no han creído con fe en el Evangelio. Ellos creen que la salvación es por la fe y las obras que hagan en el Señor, y es algo completamente errado. No es así. La salvación es únicamente por la fe en el Evangelio, nada más, no por obras, para que nadie se jacte. Esta virgen insensata nunca se arrepintió y nunca creyó con fe, que es el único mandamiento, los únicos dos mandatos que están en Marcos 1:15 que el Señor nos está demandando para entrar al reino de los cielos. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de pensamientos, no es dejar de pecar, no, porque eso serían obras. Y creer con fe en el Evangelio, con certeza y convicción en el Evangelio de vuestra salvación, para que entremos al reino de los cielos. No van las obras incluidas. Y estas vírgenes insensatas dependían y confiaban más en sus obras, sus méritos, para alcanzar la salvación. Así es la vida de estas personas. Dice la Escritura en Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Ahora, ¿qué puede simbolizar la lejía y el jabón sobre una persona que lo está amontonando sobre ella? Representan las buenas obras, las obras de justicia, obras de santidad, que seas un cristiano devoto, seas fervoroso. Es decir, una persona cristiana que piense que por sus buenas obras de justicia, por su búsqueda de santidad, por congregarse, por vivir completamente en integridad, va a alcanzar la salvación, el Señor les dice, no, alto ahí, porque la mancha de tu pecado penal y judicial permanecerá aún delante de mí. Aunque tengas muchas obras de justicia, vivas completamente en santidad, sigues muerto espiritualmente, condenado, marchando al infierno, porque la salvación no depende de tu fe y de tus obras, sino únicamente de tu fe.
Sé una virgen prudente. La virgen prudente respondió a la fe, cambió sus pensamientos, se vio condenada marchando al infierno, entendió que no hay ninguna obra que pueda hacer o dejar de hacer para salvarla. Ella entendió que lo único que le da la salvación es que crea con fe en el Evangelio, que Cristo murió por sus pecados y le dio vida eterna, porque en efecto nos dio vida eterna. Cristo es el Salvador de las vírgenes prudentes. Las vírgenes prudentes creyeron que Él es el Salvador y que murió por sus pecados y les dio vida eterna. Ellas no están obrando para salvarse. No están obrando para salvarse, a consecuencia y a contrariedad de las vírgenes insensatas, que ellas no pueden dejar de obrar porque se ven condenadas. Ellas no tienen fe y no han tenido fe en el Evangelio. Por eso dice el Señor en San Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy vuestro Salvador, que ya les di vida eterna al morir por sus pecados, en vuestros pecados moriréis. ¿De qué lado estás tú? ¿Eres una virgen insensata o eres una virgen prudente?